¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya lo han visto por las redes sociales. Es acerca del rapto o arrebatamiento, que definitivamente es un tema muy polémico y muy demandante, ¿no? Es un tema que genera bastante expectativa en las comunidades cristianas en el mundo entero, ¿no? Y esto pues debido a algunas enseñanzas que ya llevan aquí casi 200 años en nuestra era. No es muy antiguo, pero que ha comenzado a hacerse muy popular. Bueno, no ahora, sino a principios del siglo pasado, en los 1910 en adelante, se ha vuelto muy popular, cogiendo bastante fuerza a mediados del siglo pasado por un evento que ya mencionaremos más adelante, pero que definitivamente no es ni la interpretación bíblica ni la interpretación histórica que la iglesia ha acogido. Así que vamos a orar y vamos a desarrollar este tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites por medio de esta plataforma estar reunidos para compartir tu palabra, y sabemos de que aunque nosotros no podemos estar en todos lados, tu Espíritu Santo sí, y puede acompañarnos aquí y en cada una de las casas de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje. Guíanos, Señor, para que sea esta palabra de bendición en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, más o menos en la década de los 30, en el siglo XIX, o sea, 1830 por ahí, comenzó a aparecer un nuevo sistema de interpretación escatológica llamada dispensacionalismo. Este básicamente lo que hacía es dividir la Biblia en dos partes, diciendo de que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es donde se habla acerca del trato de Dios directamente con Israel, pero eso solo hasta que viene Jesús. Y luego hay un nuevo trato de Dios con la iglesia, ¿no? Pero esto llegaría solamente hasta el momento que el Señor venga por su iglesia en el evento llamado el rapto de la iglesia, luego de lo cual vendrían 7 años de un periodo de tribulación y gran tribulación, donde se reanudarían los tratos de Dios con Israel. Los israelitas serían evangelizados, se salvarían, y al final de este periodo vendría Cristo por segunda vez, o sea, vendría 2 veces por segunda vez, pero una solamente se queda en el aire, lleva a su iglesia, nunca topa el suelo, y la segunda, después de los 7 años de tribulación, viene y topa el suelo. Y ese es el evento llamado la segunda venida o el día del Señor, ¿no? Y luego instauraría un reino milenial. Nosotros particularmente consideramos de que el Señor ya reina y que estamos viviendo en el milenio, pero de eso no se trata el sermón de hoy, sino específicamente del evento llamado el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. En el año de 1948, por decisión de la ONU, sabiendo todos los eventos que habían venido previamente con la Segunda Guerra Mundial, se deciden que Israel vendría a ser nuevamente un país, y ojo, más bien que sería por primera vez un país, ya que el Estado de Israel, como se conocía en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues desapareció cuando en el año 70 después de Cristo los ejércitos romanos acabaron con el templo de Jerusalén, acabaron con sus muros, que únicamente queda como el bien conocido muro de los lamentos o de las lamentaciones, lo único que queda de Israel, del Israel antiguo, ¿no? Y pues no existió como una nación propiamente dicha, sino hasta el año de 1948. Sabemos de que los eventos de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo este genocidio provocado por Hitler hacia las personas de origen judío, pues generó de que haya este sentir de que
los judíos regresaran a su patria, ¿no? Pero esto es un evento deliberado por parte de las Naciones Unidas, no es ningún evento profético. Más sin embargo, muchos de los creyentes que habían venido siendo alimentados por el dispensacionalismo apoyaron esto en movimientos llamado el sionismo cristiano, ¿no? El sionismo cristiano es básicamente una facción del cristianismo que apoyaba a que Israel volviera a ser este Estado-nación con el deseo de que se cumplieran los eventos proféticos, apocalípticos, ¿no? Y que Israel construya el supuesto tercer templo, que se regresen a los sacrificios, entonces va a venir Cristo y todo lo que ellos creen, ¿no? Hubieron algunos teólogos como el famoso Karl Barth que decía que después de ese evento tú tendrías que estudiar la Biblia con una mano y en la otra mano un periódico. Algo bastante absurdo, porque entonces creerías ahora de que la Biblia tendría que ser comparado al noticiero diario, ¿no? Como si la Biblia fuera algo más parecido a un horóscopo que a la palabra de Dios, que vendría a mostrar la revelación de Jesucristo. La Biblia no es la revelación de Israel, es la revelación de Jesucristo. Y eso debe quedar claro en nuestras mentes. Cuando tú vayas a la Biblia tienes que encontrar el mensaje de Jesucristo, ¿no? De que Jesucristo vino a la tierra siendo Dios, se hizo hombre. Entonces desde Génesis hasta el final de Apocalipsis toda la Biblia habla de Jesucristo, no habla de Israel, ¿no? Y si decimos que habla de la iglesia es porque nosotros estamos incluidos en Cristo, ¿no? Ahora, con esta introducción entonces nosotros debemos entender que de plano nuestra interpretación escatológica respecto al arrebatamiento de la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con el dispensacionalismo. Nosotros no creemos de que primero sea un rapto, luego 7 años de tribulación y luego una segunda venida, sino que nosotros consideramos de que el rapto o arrebatamiento con la segunda venida es un solo y único evento. Vamos a leer la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Espero que tengan una Biblia a la mano y si no, al menos estén atentos a esta lectura. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden escoger alguna otra versión de su preferencia, ¿no? Dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, desde el 13 hasta el 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hago un énfasis especial al término harpazo, porque este término de arrebatamiento es un término de arrebatamiento con violencia. O sea, imagínense que cuando tú estás caminando por la calle y estás con tu celular ahí, cuando de pronto un ladrón te quita el celular y se va corriendo, no, eso es harpazo, eso es arrebatar, ¿no? Quitar con fuerza y con violencia. No es algo que quiera indicar que sea secreto. Es por eso que, a pesar de que algunos consideran rapto y arrebatamiento como términos intercambiables, hay otros que particularmente preferimos hacer ciertas distinciones, porque el rapto se podría llevar a pensar que en un término de algo secreto, ¿no? Algo silencioso inclusive, y además que es un término que no está en la Biblia por ningún lado, sino arrebatamiento, y es el término que significa arrebatar con fuerza, de golpe, harpazo.
Si tú te fijas bien, hermano, en estos versículos que hemos leído, hay un par de interpretaciones o de explicaciones a la descripción de Pablo que en realidad son complementarios. Para mí no es que sean excluyentes, sino son complementarios. Uno de ellos es la forma como explica N.T. Wright, ¿no? Donde dice que cuando Pablo comienza a hacer este énfasis de con trompeta de Dios, ¿no? Con voz de mando y con trompeta de Dios, nos hace recordar a las bocinas del Sinaí. Cómo es que el Señor desciende al Sinaí y comienza a hablarles a las personas que estaban ahí, a los israelitas que acababan de salir de Egipto y de cruzar el Mar Rojo, y comienza a hablarles y a decir cada uno de sus mandamientos, ¿no? Con sonido de bocina, y que todos comenzaron a temer y decirle: Moisés, por favor, ya que no hable con nosotros, habla tú, y tú nos hablas a nosotros. Es esa misma simbología que utiliza aquí para referirse, ¿no? De que el Señor mismo va a venir con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿no? De manera de que si estamos hablando de un evento que va a ser de alguna forma siniestro, porque escuchar, no sé, imagínate que tú estás ahí en el momento de Sinaí, definitivamente es siniestro estar allí delante de la voz santa de Dios, que son como estruendos de muchas aguas, y escucharlo hablar, llamándote a su presencia, ¿no? Eso es un evento que no es para nada secreto ni silencioso, es un evento que todo mundo va a escuchar. Ahora, en ese momento, luego viene la imagen de las guerras de la era romana, ¿no? Cuando venía una legión de la batalla, de la guerra, después de mucho tiempo, lo que hacían era enviar un heraldo y decirles: ya regrese el ejército. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo salía a la entrada del pueblo o a las afueras del pueblo y creaba un arco de victoria, ¿no? Y esperaba con gran gozo y algarabía al ejército, de manera que cuando el ejército llegaba, ¿qué es lo que hacían? Entraban juntos a la ciudad, no se quedan afuera, ¿no? Entonces esta es la imagen que nos está mostrando Pablo en 1 Tesalonicenses. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. No dice que estaremos para siempre en el aire, sino que nos vamos a ir hacia el aire para recibir al Señor y luego descender a esta tierra donde se hará el juicio a las naciones que el Señor anuncia desde Mateo, ¿no? No es únicamente el juicio a la nación de Israel, que sucedió en el año 70 después de Cristo, pero en otro momento hablaremos de eso, sino el juicio a las naciones cuando venga y consume todo, ¿no? Y para eso vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, donde el apóstol Pablo mismo, ¿no?, nos explica diciendo: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el primero que resucitó para la eternidad gloriosa es Cristo mismo. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, ¿no? En la versión Reina Valera dice: luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Existe un intervalo de 7 años? No. ¿Existe un intervalo de 1000 años después? No. Pablo lo dice así de claro. Primero Cristo, las primicias, que fue el día que Él resucitó. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él venga. En su segunda venida, entonces nosotros resucitaremos. Inclusive aquí mismo en Corintios,
Pablo hace una aclaración diciendo de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. No dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, seremos transformados, ¿no? Eso significa que en un instante dejaremos nuestro cuerpo de pecado para poder estar en la presencia gloriosa del Señor con un cuerpo renovado, ¿no? ¿Y eso en qué momento será? En el momento cuando Cristo venga. ¿Y luego qué viene? Luego viene el fin. Entonces vendrá el fin, no hay más. Cuando Cristo venga, se acabó todo. Se acabó toda esperanza para aquellos que rechazaron el Evangelio. Sin embargo, para nosotros, los que estaremos con Cristo por la eternidad, empezará ese momento glorioso de nuestra redención que hemos estado esperando desde el día que creímos. Amén. Entonces, esta es la secuencia que sigue. Cuando el Señor venga, nos vamos con Él. Y se acabó. No hay más. No hay más. No hay otro evento posterior. Ahora, podemos hablar, muchos tienen esas dudas acerca de, pero ¿qué hay de Mateo 24 y todas las señales de su venida, ¿no? Y qué hay del libro de Apocalipsis y todas las cosas que se anuncian? Por ahí leí un comentario que decía que estamos en el cuarto, en la cuarta bestia de Daniel y que el cuerno pequeño. Otros que estamos, ya se abrió el tercer sello, el cuarto sello, cosas así. Y bueno, un montón de teorías y de falsas enseñanzas, y lo tengo que decir así de duro, son enseñanzas erradas, erróneas, que confunden mucho a las personas y que tienen una parte de amarillismo, ¿no? Como que es muy sensacionalista y genera que las personas se peguen mucho a estas enseñanzas ultra literalistas, ¿no? Y que creen que las cosas son así al pie de la letra como se las han contado. Yo he crecido en este sistema, así que lo sé bastante bien, ¿no? De creer que el Apocalipsis se va a cumplir así al pie de la letra, pero desde el momento que la iglesia es arrebatada, antes no, y cosas así. Pero bueno, como les dije, en otro tiempo, cuando nos toque el tema de la gran tribulación, vamos a hacer mención específicamente de Mateo 24 y de Apocalipsis. Sé que muchos ahorita pueden estar diciendo, ¿por qué no mencionas esos pasajes y la carta completa de Apocalipsis, el libro completo de Apocalipsis, perdón? No, ¿y por qué? Porque no tiene ninguna relación con la segunda venida de Cristo, sino con otros eventos llamados la Gran Tribulación, de lo cual en otro momento hablaremos, ¿no? Así que hoy vamos a centrarnos básicamente en el arrebatamiento de la iglesia. En Hechos capítulo 1 registra el momento en el que el Señor asciende, ¿no? Y dice en el verso 10, ellos, los discípulos, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, varones galileos, o simplemente galileos en la NBI, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Él mismo vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Y si el mismo pasaje registra que cerca de 500 hermanos estaban allí presentes cuando el Señor se fue, eso quiere decir que su retorno no va a ser secreto. Entiéndanlo perfectamente. No va a ser secreto. Y tampoco va a ser espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? No significa que Él no venga con su espíritu, sino que hay otra creencia llamada preterismo total o preterismo, bueno, ellos quieren llamarse simplemente preteristas, pero es preterismo total, que es una herejía no aceptada por la iglesia. Ojo, no vaya a salir por ahí alguien que diga, bueno, yo soy preterista total, entonces ten cuidado porque eres un hereje.
nosotros somos preteristas parciales o preteristas ortodoxos, ¿no? Porque creemos de que la mayoría de las profecías se han cumplido ya, pero aún esperamos el retorno de Jesucristo y la resurrección de todos sus hijos, porque la promesa bíblica no es por ningún lado una resurrección espiritual y ya, sino una resurrección física. Y Cristo, según lo que hemos leído, anuncia por medio de estos dos varones que vendrá nuevamente, volverá de esa misma forma corpórea que ascendió, ¿no? De esa misma forma vendrá aquí. Podemos ver otro pasaje, por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. La lectura es un poco extensa, pero igual lo debo hacer. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, o en otra versión llamada la gran apostasía, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad o de la iniquidad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Este hombre llamado el inicuo, el hombre de pecado, nosotros lo conocemos comúnmente como el anticristo, ¿no? Y Pablo dice que ya está este ministerio de la iniquidad manifiesto. Y si leemos la carta de primera de Juan, Juan el apóstol dice, ustedes han escuchado que el anticristo viene, pero yo les digo que el anticristo ya está aquí, ¿no? Refiriéndose a un hereje que negaba, un hereje gnóstico. De hecho, la primera carta de Juan es una apología contra el gnosticismo, ¿no? Que negaba la venida corporal de Cristo, su primera venida, ¿no? Negaba de que Él haya venido como humano, como hombre, y que eso fue evolucionando hasta la aparición de Marción, un siglo después. Entonces, Pablo, al hablar de esto, ¿se estaba refiriendo al mismo anticristo? Pues definitivamente no, sino que debemos nosotros entender de que este término de anticristo no solamente se trata de una persona, sino de una serie de personas que han venido apareciendo en diferentes épocas de la historia y que se han puesto en lugar de Dios, porque anticristo no solamente significa el que está en contra de Cristo, sino el que se pone en lugar de Cristo, ¿no? Y se opone a todo lo que es objeto de culto, dice inclusive. Entonces, ¿habrá un anticristo final que estará en la venida del Señor? Pues probablemente sí, ¿no? Así como ha habido muchos personajes que se asemejaban a esta terminología como anticristo, que puede ser los césares romanos que persiguieron a la iglesia, puede ser personas como Hitler, pueden ser personas como Mao Zedong o como el actual emperador coreano para sus contextos locales, son anticristos,
¿no? Entonces, puede haber un anticristo final que gobierne durante todo, a lo largo de todo el planeta, como muchos esperan. Pues sí, sí, porque a través de Pablo se escribe que cuando el Señor venga, Él mismo va a destruir a ese inicuo, ¿no? Y los que estemos o los que estén entonces, para cuando el Señor venga, van a poder presenciar esto, y para nada es secreto, ¿no? Así como en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 dice que el día del Señor vendrá, ¿no? Y que el Señor se manifestará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Es este mismo término que está utilizándose en segunda carta a los Tesalonicenses, diciendo de que cuando el Señor venga, Él mismo va a destruir a este inicuo con el soplo de su boca y con el resplandor de su venida. Así que sí, nos espera una gran tribulación final, una tribulación, pues la iglesia estará definitivamente presente, porque cuando el Señor venga, va a consumar absolutamente todas las cosas, ¿no? No es que el Señor nos va a hacer escapar de una tribulación y luego, no, para nada. Ahora, es este el tiempo final. Muchos consideran de que ya estamos pasando la gran apostasía que anunció Pablo, porque hay muchos hermanos aparentemente piadosos que han retrocedido a la fe. Está habiendo un movimiento bastante fuerte y bastante anticristiano con apoyo al LGTB. De hecho, hace poco salió una noticia de que la ONU estaba haciendo una lista de las organizaciones que están en contra de su plan LGTB, y obviamente los cristianos estamos en primera fila. Movimientos pro aborto, pro eutanasia, y que están cogiendo fuerza a nivel mundial. ¿Es este el tiempo final? No lo sabemos. El Señor puede venir hoy si quiere. El Señor puede venir mañana o el próximo año. Pero también puede ser que el Señor retarde su venida 1000 años más. Y nosotros debemos trabajar y debemos anhelar la redención de todas las esferas del mundo, las esferas culturales, educativas, la salud de nuestro país. No, nosotros debemos anhelar como cristianos destruir las fuerzas del mal, como ya se han hecho en los primeros siglos de historia, cuando el cristianismo conquistó Roma, y luego cuando después de este milenio de oscurantismo, la reforma, como la frase de Calvino y Ginebra, post tenebras lux, ¿no? Después de las tinieblas vino la luz. La reforma conquistó esas tinieblas que se vivían. Así igual nosotros debemos anhelar que todas las cosas sean restauradas. Y como Lutero decir, el Señor puede venir mañana mismo, pero me encontrará sembrando manzanos, ¿no? De igual manera, el Señor puede venir mañana mismo, pero nos debe encontrar trabajando, ¿no? Y si el Señor permite que esta generación completa en la que nosotros vivimos se redima y se salve, pues amén, luchemos por eso. Pero estemos preparados, porque el Señor puede venir hoy mismo, ¿no? Entreguemos nuestras vidas enteras al Señor, porque Él puede venir en cualquier momento. No vamos a decir que el rapto es inminente, pero sí podemos decir que la venida del Señor puede suceder cuando menos lo esperes, porque eso sí, ese día vendrá como ladrón en la noche. No solamente hablamos de la destrucción de Jerusalén, porque eso vino con muchos anuncios, sino que cuando el Señor venga, como el mismo Señor lo decía, ¿no? Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿no? Nosotros debemos anhelar que sí, anhelar que el Señor redima todo nuestro país, y si es posible, el mundo entero. Pero el Señor vendrá por su iglesia y se acabará absolutamente todo. Y viviremos nosotros con Él por la eternidad. Amén.